Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy es domingo 27 de diciembre de 2020 y estamos en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. El último domingo del año estamos reunidos aquí en la primera iglesia bautista y en este año tan particular que hemos tenido. Así que saludo especialmente a todos los que están viendo, los que van a ver, porque estamos por la mañana, son 10:30, 10:40 de la mañana, pero esto está siendo filmado, así que ustedes lo van a ver más tarde. Quiero desearles a todos los que han estado siguiendo estas prédicas, una feliz Navidad, una bendición muy grande, que hayan tenido una hermosa Navidad y que puedan tener un fin y un comienzo de año lleno de expectativas en Dios. Expectativas en Dios, la esperanza puesta en Dios, el Creador y Redentor. Miren, hemos tenido un año, este 2020, que nadie esperaba o que casi nadie esperaba que pudiera ser así, que pudiera tener estas características, ¿no? Un año lleno de dificultades, un año lleno de temor, de enfermedad, de limitaciones, también de irracionalidad. Hemos visto algunas cosas absolutamente irracionales. Un año lleno de contradicciones y de incertidumbre. Un año con desorientación, con dolor y con angustia, particularmente algunas personas han pasado un año muy difícil. Muy, pero muy difícil. Muchos dicen que este fue un año malo, que económicamente fue malo, socialmente fue malo, institucionalmente malo, políticamente malo. Bueno, hay que tener una memoria muy importante para recordar un año bueno políticamente, ¿no? Pero ¿desde qué perspectiva podemos decir que este ha sido un año malo? O, para decirlo de otra manera, ¿desde qué perspectiva recordaremos el año 2020? Muchos recordarán que este año perdieron a un ser querido, muchos, o que se quedaron sin trabajo, o que tuvieron que cerrar su negocio, o que ni siquiera pudieron ver a sus familiares y a sus seres queridos fallecidos. No hubo velatorio. O que durante meses no han podido visitar a su familia, tener encuentros familiares. Meses y meses. O que tuvieron que modificar drásticamente su modo de vida. Se modificó drásticamente el modo de vida de la gente. O muchos recordarán que los obligaban a pensar que debían acostumbrarse a esta situación tan anómala, tan extraña. A eso le llamaban y le siguen llamando la nueva normalidad. Eso significa que hay que acostumbrarse a imposiciones y restricciones. Durante todo el año he estado hablando de esto, de la pérdida de la libertad y de derechos fundamentales. Al menos nosotros decimos que vivimos en una democracia. Y ahora sí hay un cierto aire de libertad. Estamos en verano, en fin, cierto aire de libertad, hay más libertades, más. Ya los medios están vaticinando una nueva ola de pandemia peor que la primera. Ya están empezando a asustar con todo esto. Donde habría restricciones aún mayores que las que hubo. Fíjense que no se sabe aún cómo se originó esta pandemia del COVID-19. Pero ya nadie habla de eso. Nadie habla de eso. ¿Y cómo se originó? ¿Recuerdan que al principio se decía que había salido ya de Wuhan, de China, por causa del murciélago, por causa del pangolín, por causa de no sé qué?
Ya no se habla de eso. Pero todos hablan de una segunda ola más mortífera. Ah, sí, hay que cuidarse más todavía. Habrá que tener más miedo todavía, más cuidado. No es descabellado pensar en una plandemia en lugar de pandemia. Es decir, que el virus partió de un laboratorio y es un virus genéticamente modificado. Pero no lo digo yo, no es que a mí se me ocurrió. Hay eminentes científicos, inclusive una científica argentina muy importante, que hablan de este asunto, de la manipulación genética del virus. Pero ya nadie habla de esto. Todos estamos esperando la vacuna, en fin. Al menos los medios masivos no lo hacen. Ahora se ha instalado el tema de la vacuna. Yo ya lo he dicho esto, pero quiero reiterarlo este último domingo del año. No son las mismas vacunas que hace 50, 60 años atrás o 150 años atrás. Son otra cosa. Es otra, en fin, es otra elaboración, es otra tecnología, es otra cuestión que es complicada, muy complicada, porque todo lo que sea genético es complicado, todavía no está suficientemente probada. Y quiero dejar sentada mi posición. Desconfío de las vacunas. ¿Quiere que lo diga de nuevo? Para todos los que me estaban oyendo. Quiero dejar sentada mi posición. Desconfío de la vacuna. Es pertinente hacerse preguntas. Es pertinente, es bueno hacerse preguntas y preguntarse por qué esto otro, porque aquí algunos hermanos que han estado con COVID y han estado en sus casas, nosotros decimos, ¿le preguntaste al médico qué es, qué te dio, qué tomaste, con qué te trataron? No, nadie sabe nada, nadie dice nada. Y muchas personas, aún de esta congregación, han pasado por esa situación. Y no saben bien cómo han sido tratados o con qué han sido tratados. Pero quiero pasar a otro tema que es un tema fuerte este fin de año en la República Argentina. En unos días el Senado de la Nación, impulsado por una agresiva decisión del gobierno nacional, tratará la ley del aborto. Y digo, impulsado por una agresiva. Parece que no hubiera otra cosa más importante para el gobierno que instalar la ley de despenalización del aborto. Entonces vamos a recordar también este año 2020 como el año en que en la Argentina se legalizó la matanza de los inocentes, que se impuso el espíritu de Herodes. Hoy es 27, mañana 28, se recuerda, se celebra, al menos en la tradición católica, el Día de los Santos Inocentes, que es el día en que el rey Herodes mandó matar a todos los niños nacidos y hasta 2 años en Belén, para impedir que viviera el Cristo. ¿Se impondrá el espíritu de Herodes en la Argentina? Yo espero que no. Espero que a las desgracias sufridas no se le agregue una más. Una más en concordancia con la política global de reducción de la natalidad. Quiero decirlo a esto. Política global de reducción de la población, reducción de la natalidad. El aborto tiene esa finalidad. De eso se trata. Yo espero que no se considere al niño en gestación como un fenómeno, como lo ha dicho ese lamentable ministro de Salud llamado Ginés González García. Y lo digo con todas las letras. Ahora se le quiere quitar la condición de ser humano al niño en gestación. Se le quiere quitar la condición de ser humano al niño en gestación. Es un fenómeno, es una larva, como dijo un filósofo. Algo que no se sabe bien qué es.
Clama al cielo la voz de los inocentes que son muertos en el vientre de su madre. Clama al cielo. Hay presiones para los senadores para que voten a favor de la ley. El sistema político está tan corrompido que no hay valor o valores ni moral. Sistema político corrompido. Esto tengo que decirlo también. Dice el tango de Discépolo, los inmorales nos han igualado. Todo esto que he dicho es una perspectiva de este año que es real y cierta, una perspectiva. Tal vez muchos recordarán el año 2020 por todo este tipo de cosas que acabo de decir y aún otras. Mire, el Salmo 90 es un salmo precioso que tiene por tema la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Léalo después. Lea el Salmo 90, que empieza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermoso, precioso salmo. Y en uno de sus versículos dice esto, qué cosa extraordinaria. Mire lo que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es una oración a Dios, pidiendo que las experiencias que pasamos a lo largo de los años de todo tipo, vistas y vividas a través de la fe en Dios y en su propósito, traen sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que viene de Dios, como dice la palabra, como dice la Biblia, es pacífica, es benigna y se contrapone con la desesperanza, el escepticismo y la amargura. Porque hay mucha desesperanza, al menos en nuestro país. Hay mucho escepticismo. Y el escepticismo trae amargura. Pero la sabiduría que viene de Dios es pacífica, es benigna. Es una sabiduría que lleva a la fe y que lleva a la esperanza. Este es un año para recordarlo también por otros sucesos que tienen que ver con la gracia de Dios y que a veces no son tenidos en cuenta o no son valorados. Por ejemplo, algunos recordarán este año por el nacimiento de algún niño. Veo acá niños que han nacido este año, acá mismo. Algunos recordarán el año por el nacimiento de un hijo. Bueno, yo recordaré este año por el nacimiento del nieto. Dentro de todo el panorama oscuro hay una bendición de Dios. Siempre recordaremos en mi familia el nacimiento de nuestro nieto. Otros recordarán este año por haber terminado una carrera o por haber finalizado la escuela primaria o la escuela secundaria. Yo recuerdo el año 1962 porque en ese año yo terminé la escuela primaria. No podría recordar otro suceso del año 1962. No sé ni qué pasó, ni me acuerdo quién gobernaba, nada de eso, si había inflación, si no había inflación. Era un niño, pero sí recuerdo perfectamente que ese año terminé la escuela primaria. Otros recordarán este año como el año en que tuvieron su primer empleo. Muchos lo perdieron, pero otros tuvieron su primer empleo. Otros recordarán el año en que comenzaron un emprendimiento. Tenemos gente en la congregación que este año comenzó un emprendimiento y lo están siguiendo en medio de todas las dificultades. Seguramente van a recordar el comienzo de ese emprendimiento. O el año
algunos recordarán este año como el año en que conocieron a una persona con la cual habrían de formar una familia. Otros recordarán este año como el año en que tomaron una decisión que transformó su vida para bien. Otros recordarán este año como el año en que comenzaron a tener una relación de intimidad con Dios. Mucha gente dice, este es un tiempo en que yo he fortalecido o he aprendido una relación de intimidad con Dios. En medio del temor, en medio de la angustia, eso nos lleva a tener una relación de intimidad con Dios. Muchos han recobrado la fe este año. Muchos han fortalecido la fe este año. Algunos recordarán este año como el año en que Dios confirma su llamado ministerial. Yo sé que hay gente a la que Dios le ha confirmado el llamado ministerial en este año. Otros recordarán este año como el año en que conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabe la gente que se ha acercado a las congregaciones buscando a Dios, buscando la salvación, buscando a Cristo? Se aferraron a la fe y a la gracia del Señor. Hace 2 días celebramos la Navidad. El mundo entero celebró la Navidad. El nacimiento del Redentor. Un niño nos es nacido, dice el profeta, decía el profeta. Un niño. Y el principado sobre su hombro. Ese niño está destinado a gobernar. Está destinado a ser el primero, el príncipe. Tremenda visión la del profeta Isaías. Hace 2 días celebramos la Navidad. Este acontecimiento de la Navidad que está planeado en la eternidad, porque es un acontecimiento planeado en la eternidad, esa eternidad de la cual nosotros no sabemos mucho, pero tenemos la vislumbre, tenemos la revelación del Espíritu de Dios que nos hace entender un poco lo que significa la eternidad. En esa eternidad de Dios se planeó el nacimiento de Jesucristo, el Redentor. Miren, queridos, yo ya he dicho esto, la iglesia de Cristo tiene 2000 años. Y estas cosas pasajeras pasan y pasarán, han pasado en la historia de la humanidad, pasarán. Pero la gracia de Cristo permanece, así como la palabra de Dios permanece para siempre. No están hechas para que dure un cierto tiempo, están hechas para la eternidad. Cuando nosotros tomamos relación con Dios por la fe en Jesucristo, nos insertamos en la eternidad, aunque tengamos que pasar la contingencia de los tiempos y del tiempo y de las circunstancias. Por eso yo quiero en esta hora decirte a vos que me estás escuchando, me vas a escuchar, y a la gente que está aquí, tomemos la sabiduría de Dios, esa de la que habla el Salmo 90, de tal manera que el paso del tiempo podamos vivirlo con la perspectiva eterna del eterno, que podamos tener un encuentro con Dios a través de Jesucristo y que podamos reforzar la fe y mantener viva la esperanza que es en la gracia de Dios y en la gracia de Jesucristo Redentor. Les mando un abrazo grande para todos, muchas bendiciones, y que podamos finalizar y comenzar el nuevo año en la gracia del Señor Jesucristo. Bendiciones.